La ministra de mortalidad era 60% en los mayores de 50 años y Argentina está en este momento llegando al 82.3% de cobertura con esquema completo en las personas mayores de 50 años. Así que, en relación a la situación epidemiológica, al retraso del ingreso de la variante Delta, que no es predominante, a la estrategia que se realiza con las jurisdicciones de contener los brotes y el avance de las coberturas de vacunación que acabamos de compartir, los próximos pasos del plan estratégico son, por supuesto, seguir iniciando esquemas de vacunación en los mayores de 18 años que todavía no han iniciado su esquema, trabajando casa por casa, duda por duda, para que podamos acceder a la mayor cantidad de personas que inicien su esquema de vacunación. Seguimos trabajando con las jurisdicciones para completar los esquemas de vacunación, las segundas dosis. Nos faltan 2.5 millones de segundas dosis para llegar al 50% de cobertura de vacunación con 2 dosis. Eso es el siguiente objetivo que necesitamos tener para tener más seguridad todavía que ante el aumento de casos, como se está viendo en muchísimos países, eso no impacte en hospitalizaciones y mortalidad y nuestro sistema de salud siempre pueda dar respuesta, que es nuestro objetivo desde el primer momento. Y, por supuesto, escalar la vacunación en adolescentes. Estamos, como compartimos, durante septiembre recibiendo 580.000 dosis de la vacuna Pfizer, que según los planes estratégicos se están utilizando o para iniciar esquema de vacunación, priorizando adolescentes de 17 años, o para completar esquemas de vacunación con AstraZeneca. Ya tenemos la entrega de las 2 primeras semanas de octubre de Pfizer de 1.6 millones de dosis por semana, lo que va a permitir escalar rápidamente y prioritariamente la vacunación entre 12 y 17 años en los próximos meses desde el punto de vista de la estrategia de vacunación. Entonces, en el marco del anuncio que hizo el presidente en el DNU anterior, con esta estrategia de recuperación gradual y cuidada de actividades, en este objetivo que es vacunar y reactivar, sabiendo que tenemos que continuar en este modo de cuidados permanentes con esa responsabilidad individual que tiene impacto colectivo en caso de tener síntomas, en caso de ser contacto estrecho, en caso, por supuesto, de sostener los cuidados con el tapaboca, la distancia y la ventilación. A medida que seguimos avanzando en el plan de vacunación y como hemos avanzado en esta etapa que habíamos llamado protección en progreso con estas coberturas de vacunación, podemos dar un paso más en las aperturas de actividades cuidadas. Por eso podemos avanzar firmemente, por instrucción del presidente, del jefe de gabinete. Empezamos hoy mismo a seguir trabajando con todas las áreas de todos los ministerios, por supuesto salud, el área de innovación, de jefatura de gabinete, el área de turismo y deporte, el Ministerio del Interior, Seguridad, Cancillería, como siempre, con las 24 jurisdicciones y los expertos, junto a Legal y Técnica para generar el marco normativo. Primero con una decisión administrativa del jefe de gabinete hasta que podamos dar el marco en el próximo DNU y la decisión administrativa de fronteras que vence el 1 de octubre. Entonces, las actividades que vamos a ir habilitando es, primero, levantamos la obligatoriedad del uso de tapaboca al aire libre, circulando y sin personas alrededor, sin contar con aglomerados de personas. Continúan recomendándose la obligatoriedad del tapabocas, por supuesto, en todos los espacios cerrados y en todas las actividades donde, aunque estemos circulando y solos, haya mucha gente alrededor. Por lo tanto, las aulas, el cine, el teatro, los ámbitos de trabajo, el transporte público, los espectáculos y los eventos masivos, y al aire libre cuando estamos reunidos con personas. Se levanta la obligatoriedad del uso de tapaboca al aire libre, en movimiento, circulando, sin aglomerados de personas. Se habilitan las reuniones sociales sin límite de personas, cumpliendo las medidas de prevención. Se habilitan las reuniones al aire libre sin límite de personas, también cumpliendo las medidas de prevención. Se aumenta el aforo al 100% en actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, religiosas, culturales, deportivas, recreativas y sociales en lugares cerrados, siempre manteniendo las medidas de prevención.
Se autorizan los viajes de jubilados y jubiladas que estaban empezando a realizarse y también se habilitan a través de la decisión administrativa o el DNU los viajes de egresados y egresadas y viajes grupales con los protocolos específicos de lo que significan viajes de egresados grupales que se trabajaron, digamos, con todas las áreas. Se autoriza las discotecas con un aforo del 50% y para personas que hayan completado el esquema de vacunación 14 días o más, hace 14 días o más. Esta situación es la situación que implica mayor riesgo de brote, sobre todo teniendo en cuenta la transmisibilidad de la variante Delta. Por eso es que empezamos con este aforo del 50% y la autorización para las personas con 2 dosis de vacuna. Lo diferenciamos de lo que significan los salones de fiestas, que son eventos más esporádicos, particulares. Los salones de fiesta, bailes o actividades similares se habilita para personas que acrediten el esquema completo de vacunación o una persona que tenga al menos una dosis y un test diagnóstico negativo y va a haber un protocolo especial para las fiestas de 15 o para los menores de 17 años. En relación a los eventos masivos, que son de más de 1000 personas, a partir del 1 de octubre se habilitan con un aforo del 50% y trabajaremos con los actores involucrados para los requerimientos en relación a ese protocolo. Y trabajando también con transporte, interior, migraciones y la ANAC, la apertura gradual y cuidada de fronteras con las fechas estimadas en función de lo que estamos planificando para el 21 de septiembre eliminar el aislamiento de los argentinos y los residentes, por supuesto, y de extranjeros que vengan por razones laborales, acreditando, por supuesto, con la autoridad migratoria esa razón laboral. A partir del 1 de octubre se planifica la autorización del ingreso de extranjeros de países limítrofes sin necesidad de hacer el aislamiento y la apertura progresiva de fronteras terrestres con corredores seguros aprobados por la autoridad sanitaria y el cupo definido por cada jurisdicción. Entre el 1 de octubre y el 1 de noviembre se irá ampliando progresivamente el cupo a través de aeropuertos, puertos y fronteras terrestres y a partir del 1 de noviembre se planifica la autorización del ingreso de extranjeros más allá de los países limítrofes. Para poder acceder a esta situación y estar exceptuados del aislamiento, las personas que lleguen deberán tener el esquema de vacunación completo al menos 14 días antes del arribo al país y seguir haciéndose la PCR negativa antes de embarcar y continuar haciendo el antígeno en el punto de ingreso y una PCR entre el día 5 y 7 del arribo, que es el momento de más riesgo, digamos, de periodo de incubación para poder detectar si tuviera una PCR positiva. Quienes no presenten el esquema completo de vacunación, incluyendo los menores de 17 años que todavía no estén vacunados, pueden ingresar, pero deben hacer la cuarentena. Y un dato muy importante, que es al momento de alcanzar el 50% de coberturas de vacunación, que es ese punto donde la mayoría de los países que han tenido un aumento del número de casos a expensa del brote de la variante Delta, aunque aumentaron los casos, no tuvieron impacto en las hospitalizaciones y muertes, que es el 50% de cobertura de vacunación, de esquema completo de toda la población. Cuando lleguemos a ese 50% vamos a poder avanzar en dejar de realizar el test de antígeno, dejar de realizar la PCR al día 7 y dejar, digamos, levantar el cupo totalmente para trabajar en retomar totalmente las actividades de turismo y circulación de fronteras. Por supuesto que esto va a ser siempre en el marco de un monitoreo continuo de la situación. Bueno, Gustavo, lo que adelantaste vos, Gustavo, apenas arrancaba la mañana, se hizo presente ahora. Exactamente. Se confirma. Chau barbijo en... Al aire libre. Sí. Al aire libre, sin gente alrededor y algunas de las medidas que de alguna manera ya preveíamos.
y que efectivamente... A ver, tenemos que hablar de una apertura prácticamente total, un cambio rotundo de los protocolos, ¿sí? Antes de las elecciones del 14 de noviembre, que acaba de anunciar Carla Bisotti. Son muchas cosas, pero lo más importante, a ver, las discotecas con aforo del 50%, que era un reclamo obviamente de los más jóvenes, la apertura gradual de las fronteras, permitir a los ingresos... ¿No hay más variante Delta, Gustavo? No es la dominante en nuestro país, no es la dominante. Hay circulación comunitaria. ¿Qué cambió de esta semana a la otra? Bueno, a ver, la ocupación de camas UTI sigue en número muy bajo, la verdad es eso. Por eso, pero de la semana anterior, antes de las elecciones, ¿qué cambió? Bueno, no, nada. Bien.